El Viejo Mundo es el origen de los quiches mayas, de acuerdo al Popol Vuh. En este video vamos a presentar la siguiente información utilizando el Popol Vuh, el manuscrito de los quiches mayas. Vamos a ir en orden. Tenemos aquí 4 puntos. Vamos a leer primero el punto número 1, que los quiches vinieron del oriente. Y luego vamos a también a demostrar el punto número 2, que los quiches vinieron del otro lado del mar. Y vamos a presentar la número 3, el mar se partió en 2 y cruzaron en seco. Y el punto número 4, en el oriente vivían entre diferentes razas negras y razas blancas que hablaban diferentes lenguajes. Antes de empezar, primero voy a demostrar con 2 libros, un libro en español y un libro en inglés, que fue escrito por eruditos. Vamos a demostrar que de acuerdo al Popol Vuh, el Viejo Mundo es el origen de los quiches mayas. Este libro se llama El remoto pasado de México, por Alma M. Reed. Vamos a ir a la página 32. Página 32. Página 32. Vamos a leer aquí. Ahí. Dice así. El señor Ferguson también ha citado el Popol Vuh, el libro sagrado del maya quiche, escrito más o menos en 1550, donde se hacía una referencia al Viejo Mundo como punto de partida y de origen del otro lado del mar. Entonces, de acuerdo al Popol Vuh, el Viejo Mundo fue el punto de partida de los quiches cuando migraron para acá, para Guatemala, a las Américas. Entonces el Viejo Mundo es el origen de los quiches. No lo digo yo, lo dicen los libros. Vamos a otro libro, vamos a un libro en inglés. Analecta Orientalia 38, Ugaritic Textbook, Grammar, por Cyrus H. Gordon, Revised Reprint, 1998. El autor de este libro, que ya falleció, él nació en el año 1908 y falleció en 2001, fue un erudito estadounidense de las culturas y lenguas antiguas del cercano oriente. El autor de este libro. Vamos a mirar qué nos dicen los eruditos. Ahí tienes más información sobre el libro. Vamos a la página 10, números romanos, la página X, que está en las primeras páginas. En las primeras páginas, ahí está la página X, número 10, números romanos. Y nosotros vamos a leer esto de aquí.
Vamos a leer eso de ahí. Vamos a empezar aquí y vamos a terminar acá, ¿ok? Vamos a leer todo lo que está subrayado en anaranjado. Dice así. Vamos a empezar acá, ¿ok? Los mayas también han dejado un libro, paréntesis, en lengua maya pero en letras latinas, que vincula la historia maya con el viejo mundo. Vamos a pausar ahí y lo voy a repetir sin leer el paréntesis. Los mayas también han dejado un libro que vincula la historia maya con el viejo mundo. Alrededor del año 1550 después de Cristo, un erudito nativo maya que conocía el alfabeto español latino escribió las tradiciones de los mayas en un libro llamado Popol Vuh, que ha sido analizado y traducido a idiomas modernos, incluidas 2 traducciones al inglés dignas de mención. Pongan atención aquí. El Popol Vuh registra que el Imperio Maya en América había recibido su autoridad de su tierra natal en el Viejo Mundo, en el lado este del Océano Atlántico, y que por un tiempo se mantuvieron contactos transoceánicos para que la autoridad fuera reconfirmada. Miras ahí lo que nos dicen los expertos, estos eruditos, los libros, que la tierra natal de los mayas era el Viejo Mundo. Esta es la tierra natal, de acuerdo al Popol Vuh. Ahí te está diciendo Old World, el Viejo Mundo, de acuerdo al Popol Vuh. Dice que el Popol Vuh vincula la historia de Maya con el Viejo Mundo. Acá arriba también te dice. Entonces sabemos otra vez y otra vez, libro tras libro, te está diciendo lo mismo. Entonces, no soy yo el que estoy diciendo eso, son los eruditos, son los libros, los que dicen que ese es el origen maya, el origen de los quiches, de acuerdo al Popol Vuh, es el Viejo Mundo. Ok, hermanos, ya vamos a empezar. El libro que voy a utilizar para leer el Popol Vuh es este libro de aquí que se llama Literatura Maya. Literatura Maya. El link para leer este libro gratis, para descargarlo en PDF, lo voy a poner en la descripción del video. Aquí tenemos la información sobre el libro, porque cuando descargas el libro en PDF, le falta esta información de aquí. Por eso estoy presentando esto de aquí. Literatura Maya. Y ahí tenemos la lista de todos los manuscritos de los mayas. El Popol Vuh, Memorial de Solola, libro de Chilambalan, de Chumayel, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos otro manuscrito muy importante que se llama Título de los Señores de Totonicapán. Es un manuscrito quiche que da un origen israelita. Y tenemos otro también muy importante que se llama Las Historias de los Expansai. Es un manuscrito de la tribu Caxiquel de Guatemala, que también son mayas, donde también da un origen israelita a esa tribu. Y ya había hecho videos sobre estos 2 manuscritos de aquí, para que vayan y los vean. Compilación y prólogo, Mercedes de la Garza. Cronología, Miguel León Portilla. Y ahí puedes leer lo demás. Esta página
esta página de aquí le falta en el PDF, no la tiene. Por eso estoy presentando esto de aquí. Porque cuando vayas para allá y lo descargues, no va a tener esta información. Y aquí tenemos el libro por detrás. Y aquí te da toda la lista de los manuscritos ahí. Este libro es mío, yo lo compré. Y es el número 57. Número 57. Número 1. Vinieron del oriente. Aquí tenemos pues el libro ya descargado en el PDF. Vamos a utilizar el libro del PDF y no el libro actual que yo tengo porque se mira mejor en el PDF. Se mira más clarita las letras y más blanca la página. Literatura maya. El índice, hermanos, se encuentra al final del libro, en las últimas páginas, a mero atrás. Ahí puedes encontrar las páginas donde puedes leer el Popol Vuh. Es importante presentar eso. Ahí están las páginas donde se encuentra el Popol Vuh. Por ejemplo, introducción por Adrián Resino se encuentra en la página 3. El preámbulo en la página número 10. La primera parte del Popol Vuh en la página número 12. Y la última, que es la cuarta parte, en la página 77. Nosotros vamos a estar leyendo esta sección de aquí, estas páginas. Vamos a empezar en la página número 63. Te voy a demostrar las páginas, ok, también. Ahí está la página número 63. Nosotros vamos a leer solamente lo que está subrayado ahí en anaranjado o amarillito ahí. Y antes de empezar, vamos a leer en contexto para darnos una idea quién son estos personajes que van a mencionar en otros pasajes de este manuscrito, ¿ok? Vamos a empezar aquí. Dice aquí, estos son los nombres de los primeros hombres que fueron creados y formados. El primer hombre fue Balaam Kitse. El segundo, Balaam Acab. El tercero, Maokuta. Y el cuarto, Iki Balaam. Estos son los nombres de nuestras primeras madres y padres. Entonces, estos son los ancestros de los quiches mayas. Balaam Kitse, Balaam Acab, Maokuta y Iki Balaam. Son 4 varones. Estos son varones, son nombres de hombres. Son nombres de varones. Estos 4 de aquí. Y vamos a leer aquí la número 74. Ahí que nos manda ahí un numerito ahí. Chiquito que está ahí, uno dice padres. Vamos a leer acá. Mira lo que dice aquí. Número 74. Es decir, los antepasados, los progenitores. En el capítulo siguiente, el autor vuelve a llamarlos madres, en el mismo sentido genérico. Entonces, de acuerdo al Popol Vuh, estos 4 personajes son los ancestros de los quiches mayas. Y estos son nombres de varones. Acuérdense de eso. Son hombres. Estos 4 de aquí. Vamos a la número 64, a la página 64 ahí. Y vamos a seguir leyendo sobre esa información. Dice aquí. Entonces existieron también sus esposas y fueron hechas sus mujeres. Dios mismo las hizo cuidadosamente. Y así durante el sueño llegaron verdaderamente hermosas sus mujeres al lado de Balaam Kitse, Balaam Acab, Maokuta e Iki Balaam. Allí estaban sus mujeres cuando despertaron y al instante se llenaron de alegría sus corazones a causa de sus esposas. He aquí los nombres de sus mujeres. Y disculpen, hermanos, si no lo pronuncio correctamente, porque yo no sé hablar estos lenguajes. Pero lo voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. He aquí los nombres de sus mujeres. Kaa Paluna era el nombre de la mujer de Balaam Kitse. Chomía
se llamaba la mujer de Balaam Acab. Su Nunía, la mujer de Maocuta. Y Caquisaca o Caxijaja era el nombre de la mujer de Iki Balaam. Estos son los nombres de sus mujeres, las cuales eran señoras principales. Entonces ahí te está dando los nombres de las esposas de Balaam Kitse, Balaam Acab, Maocuta e Iki Balaam, que vienen siendo las madres de los quiches, las ancestras de los quiches. Ahí están los nombres. Vamos, aquí nos va a decir, mira, ellos engendraron a los hombres, a las tribus pequeñas y a las tribus grandes. Fíjate lo que dice aquí, mira. Y fueron el origen de nosotros, la gente del quiche. Muchos eran los sacerdotes y sacrificadores. No eran solamente 4, pero estos 4 fueron los progenitores de nosotros, la gente del quiche. Dice aquí, pero estos 4 fueron los progenitores de nosotros, la gente del quiche. La gente quiche es de Guatemala. Estos 4 se está refiriendo a Balaam Kitse, Balaam Acab, Maocuta e Iki Balaam. Esos son los progenitores o los ancestros de los quiches. De ahí descendieron de estos 4 personajes, de acuerdo al Popol Vuh. Esa es tradición nativa de acuerdo al Popol Vuh. Entonces ya vamos a empezar a leer que los quiches vinieron del oriente. Vamos a empezar en orden con el número 1. ¿Se acuerdan de la lista que les había dado en el principio del video? Les di 4 puntos. Vamos a leer primero el primer punto, donde dice el Popol Vuh que vinieron del oriente. Ya vamos a empezar. Vamos a leer ahí abajo, donde dice ahí diferentes. Diferentes eran los nombres de cada uno cuando se multiplicaron allá en el oriente. Y muchos eran los nombres de la gente. Tepeu, Olomán, Coá, Keneg, Aú. Que así se llamaban estos hombres allá en el oriente, donde se multiplicaron. Se conoce también el principio de los de Tamub y los de Ilocab, que vinieron juntos de allá del oriente. Balaam Kitse era el abuelo y el padre de las 9 casas grandes de los Cabek. Balaam Acab era el abuelo y padre de las 9 casas grandes de los Niaib. Maocuta, el abuelo y padre de las 4 casas grandes de Aú Quiche. 3 grupos de familias existieron, pero no olvidaron el nombre de su abuelo y padre, los que se propagaron y multiplicaron allá en el oriente. Y vamos a leer acá. Juntos vivían todos en gran número, existían y andaban allá en el oriente. Y esta es la página 65. Vamos a seguir leyendo. Esta es la página número 70. Y aquí vamos a seguir leyendo cómo ellos mencionan mucho la palabra oriente, porque es el origen de ellos. Dice aquí, luego se vinieron, se arrancaron de allá y abandonaron el oriente. Y abandonaron el oriente. Esta no es nuestra casa. Vámonos y veamos donde nos hemos de establecer, dijo entonces Toil. Vamos a la página 71. Esta señal de la aurora la traían en su corazón cuando vinieron de allá del oriente. Cuando vinieron de allá del oriente. Y con la misma esperanza partieron de allá, de aquella gran distancia, según dicen en sus cantos hoy día. Entonces aquí te está diciendo que el oriente era una gran distancia. El oriente era un lugar muy lejano. Y de allá vinieron. ¿Por qué te está diciendo cuando vinieron de allá del oriente? Ese es el origen de los quiches, el oriente. Vamos a la página número 73. Y mira lo que es aquí.
Tranquilos estaban respecto a ello los corazones de Balaam Kitse, Balaam Acab, Maokuta e Iki Balaam. No sentían ansiedad en su pecho por los dioses que habían recibido y traído a cuestas cuando vinieron de allá de Tulan Suiva, de allá en el oriente. Y la última que vamos a leer es en la página número 74. Dice ahí, allí les amaneció, ahí quemaron el incienso y bailaron, dirigiendo la mirada hacia el oriente, de donde habían venido. Fíjate lo que dice ahí, lo voy a repetir. Allí les amaneció, ahí quemaron el incienso y bailaron, dirigiendo la mirada hacia el oriente, de donde habían venido. ¿Sí te fijas lo que dice ahí? Allá estaban sus montañas y sus valles. Allá de donde vinieron Balaam Kitse, Balaam Acab, Maokuta e Iki Balaam, así llamados, que son los ancestros de los quiches, de acuerdo al Popol Vuh. Entonces te está diciendo que vinieron del oriente. Vinieron del oriente. Número 2. Vinieron del otro lado del mar. Ok, hermanos, ahora vamos a presentar el punto número 2. Esta es la página número 11. Esta también es el parte del Popol Vuh. Dice aquí, esto lo escribiremos ya dentro de la ley de Dios en el cristianismo. Lo sacaremos a luz porque ya no se ve el Popol Vuh, así llamado, donde se veía claramente la venida del otro lado del mar. Entonces aquí, hermanos, aquí están mencionando ellos un mar. Acuérdense que es un mar, no un río, no un lago. Están hablando de un mar, que vinieron del otro lado del mar. ¿Ok? Tuvieron que cruzar un mar para venir para acá, para las Américas. Página 85. Así fue, pues, la desaparición y fin de Balaam Kitse, Balaam Acab, Maokuta e Iki Balaam. Los primeros varones que vinieron de allá, del otro lado del mar, de donde nace el sol. Todos estos son los ancestros, los progenitores de los quiches, de acuerdo al Popol Vuh. El Popol Vuh no da un origen israelita, hermanos. ¿Ok? Pero sí te dice que vinieron del viejo mundo, del hemisferio oriental. ¿Ok? Ese es el punto del video, para demostrar eso. Entonces aquí está diciendo que los ancestros de los quiches vinieron de allá del otro lado del mar, de donde nace el sol. ¿Qué significa eso? De donde nace el sol. Eso significa oriente, lado este. Cuando lees la definición de oriente, ahí te dice eso. Oriente significa de donde nace el sol. Entonces te están dando la dirección, ¿verdad? Entonces aquí te están diciendo que ellos tuvieron que cruzar un mar, porque ellos mencionan el mar. Siempre mencionan el mar. De cómo le hicieron para llegar aquí a las Américas, mencionan un mar, que ellos tuvieron que cruzar un mar. Ok, no un río, no un lago, un mar. Y luego te está dando la dirección también del oriente, que habíamos ido en el punto número 1. Entonces ya miramos aquí que están mencionando que vinieron del oriente. Y luego te están diciendo que vinieron de allá del otro lado del mar. Entonces tienes que juntar todos los datos, toda esta información, júntalos. Y ahí te vas a dar cuenta de lo que se están refiriendo ellos. Cómo le hicieron para llegar aquí y de dónde vinieron. Punto número 3.
El mar se partió en dos y cruzaron en seco. Ok, hermanos, vamos al punto número 3. Y para leer eso, vamos a ir a la página número 71. Ahí es donde puedes encontrar esta información. Esto es el Popol Vuh. Esto es tradición nativa de los quiches. No está bien claro, sin embargo, cómo fue su paso sobre el mar. Como si no hubiera mar, pasaron hacia este lado. Sobre piedras pasaron, sobre piedras en hilera, sobre la arena. Por esta razón fueron llamadas piedras en hilera, arenas arrancadas, nombres que ellos les dieron cuando pasaron entre el mar, habiéndose dividido las aguas cuando pasaron. Entonces te están diciendo cómo lo hicieron para llegar para acá, para las Américas. Te está diciendo que cruzaron el mar. Pero aquí ellos están diciendo que el mar se dividió, se partió en dos. Y cruzaron en seco, por encima de piedras. Eso es igual a la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 14, de versículo 21 al 22. Ahí lo puedes leer. Entonces aquí vemos las similitudes entre el Popol Vuh y la Biblia. Tiene mucha similitud. No más esto, pero también otros pasajes, otras páginas también en el Popol Vuh. Es muy similar a la Biblia. Y aquí dice aquí, no está bien claro, sin embargo, cómo fue su paso sobre el mar. Como si no hubiera mar, pasaron hacia este lado. Dice aquí, sobre piedras pasaron, sobre piedras en hilera, sobre la arena. Esa palabra, hermanos, hilera, significa, en el diccionario, significa serie de personas o cosas colocadas una tras otra en línea. Entonces ahí se dan una idea cómo lo hicieron ellos para venir. El mar se abrió, ok, y cruzaron en seco por encima de estas piedras. Ok. ¿Y a cuál mar están hablando aquí? De acuerdo a los libros que habíamos presentado, en el principio, ¿se acuerdan? Dice que ellos cruzaron el mar Atlántico. Ok, están mencionando el mar Atlántico aquí, cuando ya juntas todos los datos, cuando lo lees todo, el libro, están hablando del mar Atlántico y no el océano Pacífico. Se está refiriendo al océano Atlántico. Entonces el mar Atlántico se abrió en dos. Eso es lo que ellos están diciendo aquí. ¿Verdad? Tenemos que respetar lo que dice ahí, pero yo, en mi opinión, pues yo no voy a creer eso, ¿verdad? Eso no tiene lógica. Pero eso es lo que dice el Popol Vuh. ¿Verdad? Pues te imaginas que el mar Atlántico se abra en dos. Es imposible porque el mar está bien hondo. Hondo, pero súper hondo. No van a poder hacer eso. ¿Verdad? Eso es ilógico. Pero cuando ellos hablan de su origen, esa es la tradición de ellos. Ellos mencionan el mar. Que cruzaron un mar y que el mar se partió en dos. Ahí está. Esto es en el Popol Vuh. Ya vamos al último punto, que es el punto número 4. En el oriente vivían entre diferentes razas negras y razas blancas, que hablaban diferentes lenguajes. Ok, hermanos, ya llegamos al último punto. Y este es uno de los más importantes, el número 4. Y eso lo vas a encontrar en esta página, en la página número 65 de este libro, Literatura Maya. Esto es uno de los más importantes y esto nunca se menciona. Los historiadores no hablan de esto, lo omiten, lo esconden, porque esto revela el origen de los quiches. Ok, cuando están diciendo que vinieron del oriente, no te estás refiriendo a las Américas. Ok, esto demuestra que no son de las Américas los quiches, son del viejo mundo. Ok, mira lo que dice Akira. Vamos a leer en contexto. Juntos vivían todos, en gran número existían y andaban allá en el oriente. Entonces aquí están hablando del oriente, del origen de ellos, ¿verdad? ¿Dónde vinieron? Y vamos a mirar aquí qué tipo de gente vivía allá en el oriente. Ahí te van a decir, mira, allí en el oriente
Allí estuvieron entonces en gran número los hombres negros y los hombres blancos, hombres de muchas clases, hombres de muchas lenguas, que causaba admiración oírlas. Vamos a repetirlo. Allí, o sea, allí en el oriente, allí estuvieron entonces en gran número los hombres negros y los hombres blancos, hombres de muchas clases. Vamos a pausar ahí. Entonces aquí te están diciendo que allá en el oriente, donde vivían los quiches, donde vinieron, allá existían diferentes razas. Están mencionando razas negras y razas blancas y hombres de muchas clases, de diferentes razas, aparte de los negros y los blancos. Dice hombres de muchas clases. ¿A qué se refiere eso? A diferentes razas, de diferente cultura. ¿Ok? A eso está refiriendo. Hombres de muchas lenguas, que causaba admiración oírlas. Ahí te está dibujando una imagen entre qué tipo de gente vivían, qué tipo de gente vivía allá en el oriente, donde habían ellos venido. ¿Dónde es esto, hermanos? ¿El continente americano? Imposible. Eso no es el continente americano. Esto está hablando del viejo mundo, donde están las otras razas, las otras culturas, razas negras y razas blancas, hombres de muchas clases, hombres de muchas lenguas, que causaba admiración oírlas. Con esto, hermanos, se finaliza todo. Aquí ya te está aclarando todo. Cuando están diciendo que vinieron del oriente, que vinieron del otro lado del mar, que el mar se partió en dos y que allá en el oriente vivían diferentes razas, hombres de muchas clases. Ya con eso, hermanos, ya nosotros ya podemos entender el origen de los mayas. Por eso te están diciendo los libros, los eruditos, que el origen de los mayas, de acuerdo al Popol Vuh, es el viejo mundo. Ok, a menos que tú quieras creer que las Américas existían negros y blancos y diferentes culturas aquí, diferentes razas que hablaban diferentes lenguajes, allá tú. Pero eso no es históricamente correcto. Aquí se está refiriendo a otro país. Ok, a otro país. ¿A cuál país? No dice. El Popol Vuh no especifica a cuál país, pero sí te dice en qué área del mundo vinieron. Vinieron del viejo mundo. Ahí está todo clarito, hermanos. Ya con esto no fallas. Y este pasaje de aquí lo omiten. La gente que habla de Popol Vuh no sabe de esto, porque no lo leen todo. Yo ya lo leí todo, hermanos. Todo lo tuve que leer todo. Lo analicé, lo estudié y ahí te dice eso. Esto es el viejo mundo, hermanos, el hemisferio oriental. Aquí tenemos un mapa, hermanos, para darnos una idea a qué se están refiriendo ellos. Ya cómo lo hicieron para llegar para acá, para las Américas. Para darnos una visualización de lo que están ahí hablando en el Popol Vuh. Acuérdense que el Popol Vuh fue escrito en Guatemala. Ahí está más o menos Guatemala, ahí más o menos donde puse la flecha ahí, Guatemala. Ahí es donde se escribió el Popol Vuh. Entonces, cuando ellos están diciendo que ellos vinieron del oriente, ya más o menos te das una idea a qué se refieren. Y ahí está. Porque el Popol Vuh no dice que vinieron del occidente. Ahí no dice eso. Ellos dicen que vinieron del oriente. Y luego mencionan un mar. Que cruzaron el mar. Que el mar se partió en dos. Entonces ahí están las direcciones. Aquí está, este es el occidente. Y ellos no están mencionando el occidente. No vinieron del occidente, sino vinieron del oriente. Que es de este lado del mundo. ¿Verdad? Y que cruzaron un mar. Dice que el mar se dividió en dos. Y cruzaron entre piedras en hilera. Todos están hablando de este mar de aquí, el mar Atlántico. Y eso está respaldado con los libros que les demostré. Los eruditos también están de acuerdo con eso. Y también dicen que allá en el oriente, dice que vivían diferentes razas.
de todo tipo, razas negras, razas blancas. Y esas razas tenían diferentes culturas y diferentes lenguajes. Dice que gente de diferentes clases, o sea, diferente cultura, es lo que están ahí hablando. Entonces no es el continente americano, no es las Américas. Ellos están diciendo que vinieron de acá, del viejo mundo. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga.